¿Qué tal, estudiantes? Continuando con la semana número 12 para los estudiantes de segundo de secundaria, vamos a resolver a continuación la siguiente situación significativa. Empecemos. Nos indica el ejercicio. De Lima a Tacna hay una distancia de 1200 kilómetros aproximadamente. El transporte de Luis recorre en 3 horas 144 kilómetros. ¿Cuántas horas le tomará a Luis en llegar a su destino de Lima a Tacna? Utilizar el diagrama tabular para dar la solución del problema. Comprueba con un gráfico en el plano cartesiano. Como podemos observar, la situación es que Luis se debe dirigir de Lima a Tacna. La distancia aproximada es de 1200 kilómetros. Y tenemos esta tabla que nos indica lo siguiente. Luis, en 3 horas, ¿cuánto recorre? 144 kilómetros. Lo que nosotros vamos a realizar es completar nuestra tabla. Como el tiempo y la distancia son magnitudes proporcionales, ¿qué significa eso? Que la división es constante en cada uno de nuestros datos. Por ejemplo, vamos a calcular la distancia que recorre Luis cuando el tiempo es 5 horas. Vamos a ponerle m. Entonces, como son magnitudes proporcionales, la división es constante. Vamos a dividir 3 sobre 144 es igual a 5 sobre m. Al igualar, vamos a continuación a multiplicar en aspa. ¿Y qué nos quedaría? Sería 3 por m igual a ¿cuánto? 144 por 5, 720. El 3 pasa a dividir a 720 y m ¿cuánto resulta? Resulta 240. Entonces vamos a reemplazar en nuestra tabla. Como m vale 240, vamos a multiplicar de acuerdo a lo que nos indica. 240 por 2 sería 480. 240 por 3 sería 720. 240 por 4 sería 960. Y 240 por 5, 1200. Como podemos observar en la tabla, cuando han transcurrido 25 horas, ¿cuánto ha sido la distancia que Luis ha recorrido? 1200 kilómetros. Y esa distancia es la distancia de Lima a Tacna. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Nuestra respuesta, de acuerdo a nuestra tabla, sería que Luis llegó en 25 horas. ¿A dónde? A Tacna. Esa sería la respuesta. Pero además nos dice, compruebe su respuesta en donde plano cartesiano. Nosotros vamos a dibujar nuestro plano cartesiano, vamos a ubicar el tiempo en el eje horizontal y la distancia en el eje vertical. Entonces, ¿cuáles serían nuestros pares ordenados? Recuerda, cuando transcurren 3 horas, Luis recorre 144 kilómetros. Cuando transcurre 5 horas, Luis recorre 240 kilómetros. Con 10 horas, recorre 480 kilómetros. Con 15 horas, 720 kilómetros. Con 20 horas va a recorrer 960 kilómetros. Y con 25 horas, Luis va a recorrer 1200 kilómetros. Entonces, como puedes observar, al unir los puntos, se forma una recta. Entonces podemos comprobar que cuando transcurre 25 horas, Luis recorre 1200 kilómetros. Esa sería la respuesta a este ejercicio. Muchas gracias.